tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias en el mes de la primavera. Es cierto, estamos en septiembre. ¿Cómo andás, Nati? Espero que muy bien, ojalá que ustedes también, empezando el 9º mes de este año y desembocando esta edición informativa en la discusión presupuestal, por supuesto. Un análisis que tendremos casi a diario, seguramente por unos meses. El Poder Ejecutivo, representado por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, entregó al Parlamento el proyecto de ley del presupuesto quinquenal, un texto con más de 700 artículos que hoy comenzará a ser debatido y trabajado este viernes, cuando el propio titular de Economía concurra a la Comisión de Hacienda integrada con presupuesto de la Cámara de Diputados, que es el primer lugar al que llega este proyecto. Hay una cantidad de repercusiones que iremos compartiendo con respecto a las primeras reacciones luego de la entrega de este proyecto de ley, que estará primero 45 días en la primera Cámara, la Cámara de Representantes, luego pasará al Senado. Y con respecto al resumen de los contenidos, se puede decir que hay tres grandes prioridades: crecimiento económico, seguridad y protección social. Bien, tendremos por supuesto el desarrollo de esta información con móvil en vivo, con una de las tantas repercusiones, pero hay mucho más. Vamos a repasar los titulares. El Observatorio Uruguayo de Drogas presentó los principales resultados de la 10ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de enseñanza media. Se demostró un aumento persistente del consumo de bebidas energizantes y un mayor nivel de consumo de alcohol, cannabis, tabaco y tranquilizantes entre las adolescentes en comparación con los hombres. El gobierno avanza en el proyecto para reformar el transporte metropolitano, que plantea la circulación exclusiva de ómnibus articulados en 2 líneas de alta frecuencia, de Montevideo a El Pinar y de Montevideo a Zona América. Hay aspectos que se continúan evaluando, como la construcción de un túnel por 18 de julio para estos vehículos. La empresa Claldi rechazó la propuesta realizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de suspender el despido de 50 personas para buscar otras alternativas, tal como lo anunció la semana pasada. El ministro Juan Castillo dijo que le llama la atención que todos los despidos sean de personal sindicalizado. El gigante estadounidense de las comunicaciones Verizon cerró sus operaciones en Uruguay este domingo y despidió a los más de 250 empleados que tenía, en su mayoría jóvenes, según confirmó MBD Noticias. Avanza el despliegue naval estadounidense en el Mar Caribe y el presidente venezolano Nicolás Maduro declaró que su país enfrenta la mayor amenaza vista en el continente en un siglo. Más de 250 medios de comunicación de todo el mundo se sumaron a la iniciativa de Reporteros Sin Fronteras para denunciar el asesinato de decenas de periodistas en Gaza. La información siempre está en la web de TV Ciudad, en vivo, tvciudad.uy, también en el canal de TV Ciudad en YouTube y mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y área metropolitana, y su web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia, hay adelantos. Sí, Martín, y bueno, empezamos por este tema del presupuesto quinquenal entregado al Parlamento. Vamos a la huella de Sereñi, donde está Martín Duarte, porque allí fueron autoridades de gobierno. Natalia, Martín, buenas tardes para ustedes. Sí, a las 18 horas comenzó la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, que va a estar recibiendo entre las 19 y 19:30 al equipo económico del Ministerio de Economía, encabezado por Gabriel Odone, para estar justamente haciendo un primer balance, una primera mirada del presupuesto, de la ley, del proyecto de presupuesto que se presentó ayer en el Parlamento, que comenzará a partir de mañana la discusión en diputados. Va a estar ingresando por la Comisión Integrada de Presupuesto y Hacienda, y tendrá 45 días la Cámara de Diputados para estar justamente recibiendo a las distintas delegaciones y votando lo que es este proyecto de ley, y sobre mediados de octubre estará ingresando en la Cámara de Senadores. En algunos minutos los convocamos para estar haciendo una mirada de cuáles son los aspectos principales que tiene este proyecto de ley de presupuesto. Y ahora nos vamos con Angie Álvarez, que está allí en la sede del ZUNCA, el Sindicato de la Construcción, pero por un encuentro de las artes. Angie, contanos. Así es, Natalia, buenas tardes para ustedes. Se está realizando en este momento el lanzamiento del primer encuentro de las artes de los trabajadores de la construcción, lanzamiento del que participan tanto el ZUNCA como autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y autoridades de la Facultad de Humanidades, que también están involucrados en este proyecto. Si les parece, en unos minutos los convocamos. El proyecto de ley de presupuesto es una iniciativa fundamental para cualquier gobierno, también para este, y puntualmente y por fuera de eso, el proyecto vinculado a cambios en movilidad a nivel metropolitano también es un buque insignia del actual gobierno, y hoy tendremos un informe especial. Mariana Abreu nos da el adelanto. ¿Cómo andás, Mari?
¿Cómo andás, Martín? Bueno, como decías, el gobierno está avanzando en el proyecto para reformar el transporte metropolitano, entre otros fines, para mejorar los tiempos de espera y también de viaje. Es una de las metas fijadas por Presidencia y si bien se han conocido diversas propuestas últimamente, ya se optó por elegir esta que fue presentada el año pasado por CIMBE, que incluye cambios en materia de regulación, de institucionalidad, pero también esta incorporación de ómnibus eléctricos articulados para más de 200 personas con circulación exclusiva desde Montevideo a El Pinar y desde Montevideo a Zona América. Así que en un ratito vamos a profundizar sobre este tema. También hay aspectos que se están evaluando y discutiendo, como la creación de un túnel por 18 de julio para que circulen justamente estos ómnibus. Otro asunto, el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Cayani, dijo que no está en la agenda de ese organismo público llevar adelante los planteos presentados por asambleas técnico-docentes recientemente con respecto a la supresión de la celebración de las fechas patrias a nivel del sistema educativo y también la supresión del mecanismo por el cual hay niños y niñas abanderados y abanderadas. Por estos planteos fue Cayani citado al Parlamento, a una comisión, por la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. Obviamente los símbolos patrios, yo tocar los símbolos patrios nunca pensé que llegaran a este extremo, nunca pensé. Creo que estas discusiones así muy descontextualizadas no ayudan a la conversación de lo importante de la política educativa. Presenta UTE. Porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Proyecto de ley de presupuesto a distintos niveles. Ahora, análisis partidario a nivel del oficialismo. Martín Duarte convoca desde Exteriores. Así es, Martín, vamos a explicarles cómo es el recorrido a partir del ingreso en la jornada de ayer en el Parlamento. Como decíamos, la Cámara de Diputados será la que estudie y trabaje en primer lugar durante 45 días. Es el tiempo que tiene previsto para estar desarrollando, analizando y también recibiendo las distintas delegaciones. De hecho, a partir de mañana el presidente de la Cámara, Sebastián Baldomir, estará enviando el proyecto a la Comisión integrada de Presupuesto y Hacienda, que se crea específicamente para estar trabajando los 714 artículos que tiene el presupuesto, y a partir del viernes ya empieza a recibir delegaciones. La primera va a ser la del Ministerio de Economía, el equipo económico que estará visitando a esta comisión. Luego serán el resto de los ministerios, entes autónomos y también distintas delegaciones que van a estar asistiendo los días viernes, delegaciones sociales, sindicatos y también empresariales, para estar haciendo sus planteos y de alguna forma recibir las modificaciones o no que tengan los articulados para estar votando en el plenario aproximadamente a mediados de octubre. Lo que nos decía el presidente de la Cámara de Diputados en la jornada de hoy, Sebastián Baldomir, es que se prevé que alrededor de 35 días se tome el tiempo esta comisión para estar estudiando y trabajando y recibiendo a las delegaciones, y alrededor de 7 días llevará la votación final de lo que es el proyecto, teniendo en cuenta que se va a estar aplicando el voto electrónico y que se especula con esta semana de tiempo para estar votando todo el articulado. Luego pasará a la Cámara de Senadores, que tendrá un trabajo similar, por eso decíamos que hasta fin de año va a ser de alguna forma la lectura, mirada y modificaciones que tenga este proyecto. Preparamos dos tramos a propósito del desglose de cuál será este mensaje presupuestal y dónde va a estar puesto el énfasis por parte del gobierno. Si les parece, hacemos un primer repaso de algunos de los ministerios, las asignaciones y también entes públicos, cómo quedará conformado por lo menos este primer mensaje, que seguramente pueda tener también modificaciones en la medida de la participación de los distintos partidos políticos y también la intervención de la Comisión. La discusión del proyecto de ley del presupuesto nacional para el próximo quinquenio concentrará el grueso de la discusión parlamentaria de aquí a fin de año. Si bien cada Cámara cuenta con 45 días para su análisis y posterior votación, desde este martes será la Comisión Integrada de Presupuesto con Hacienda la que se aboque a recibir las distintas delegaciones de los ministerios, Presidencia, entes autónomos y representaciones sociales y empresariales.
Dentro del mensaje presupuestal presentado por el Poder Ejecutivo este domingo, el Ministerio del Interior se lleva la mayor porción de asignaciones dentro de la Administración Central prevista para el año 2026. Serán 53.878 millones de pesos los asignados a esta cartera, seguido por el Ministerio de Defensa con 37.315 millones de pesos, el Ministerio de Desarrollo Social con 31.565 millones de pesos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con 21.004 millones de pesos, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Territorial con 14.053 millones de pesos, el Ministerio de Economía y Finanzas con 10.708 millones de pesos, 9.045 millones de pesos serán los adjudicados al Ministerio de Salud Pública, 6.661 millones de pesos para el Ministerio de Educación y Cultura, 5.957 millones de pesos irán para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y se analizará en el Parlamento los 5.769 y 4.127.000 millones de pesos asignados en primera instancia para Presidencia y para el Ministerio de Relaciones Exteriores respectivamente. Si ingresamos en el desglose de los mensajes presupuestales para los entes autónomos y organismos públicos, la Administración Nacional de Educación Pública recibirá para el 2026 112.400 millones de pesos. Por su parte, la Administración de Servicios de Salud del Estado recibirá una partida de 66.455 millones de pesos. La Universidad de la República, 26.769 millones de pesos. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, 23.815 millones de pesos, el Poder Judicial, 10.970 millones de pesos, y la partida inicial destinada al Instituto de Inclusión Social Adolescente, INISA, será de 3.059 millones de pesos. Si la mirada la hacemos por áreas y énfasis en el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo, un 40% de las asignaciones se las llevará a las políticas de infancias y adolescencias, en particular destinados al financiamiento para las políticas de bono escolar, aumento de bono crianza, extensión de becas educativas y extensión del tiempo pedagógico en la educación. Un 15% de la torta presupuestal será destinada a seguridad, atendiendo a la incorporación de más personal, el fortalecimiento de medidas alternativas, como monitoreo biométrico y compra de tobilleras, el arrendamiento de cámaras de videovigilancia y la creación de juzgados y fiscalías especializadas en violencia de género. Por su parte, las áreas de salud y vulnerabilidad social tendrán cada una un 11% de las asignaciones presupuestales, priorizando los recursos al refuerzo del programa ampliado de inmunizaciones y la vacuna contra el meningococo, además de partidas para el programa Calle, el programa Puertas Abiertas y el programa de asistentes personales dentro de las políticas del MIDES. Bien, agradecemos a Martín y equipo. Volveremos, obviamente, hasta allí cuando haya novedades y seguimos con repercusiones. El directorio del Partido Nacional se reunirá este martes con sus bancadas parlamentarias y los intendentes de esta colectividad para dar una primera respuesta colectiva al proyecto de ley de presupuesto presentado, como decíamos, ayer domingo por el gobierno. Y de alguna manera, en la previa de esta reunión, el diputado nacionalista Pablo Abdala dijo que espera que la discusión a nivel parlamentario en general se centre en la propuesta presupuestal elaborada por el Poder Ejecutivo más que en el déficit fiscal heredado. Y advertimos en principio que estamos frente a una propuesta que no es demasiado novedosa o no lo sería en cuanto a la estructura, al esquema del presupuesto nacional, porque el propio gobierno ha dicho que toma como punto de partida la línea de base de lo ejecutado, de los créditos ejecutados en todos los incisos, en todo el presupuesto nacional en el año 2024, es decir, por la administración anterior. No ha hablado, no ha utilizado la palabra reasignación, no ha reestructurado el presupuesto. No ha dicho tampoco, en función de la supuesta debilidad fiscal que el gobierno dice haber enfrentado, que tuvo que hacer recortes, que tuvo que redireccionar recursos o créditos presupuestales. No, lo que estaba ejecutado lo mantiene y sobre esa base proyecta un incremento presupuestal de 140 millones de dólares para el primer año. Me parece que esa es una primera constatación importante. Y lo señalo porque en la perspectiva de procurar los entendimientos, creo que sería bueno que lleváramos la discusión al análisis del presupuesto y no al análisis del pasado. Me parece que ya se laudó la discusión en cuanto a cuál fue la herencia que el gobierno recibió, que creo que en la rendición de cuentas nosotros dejamos claro que en realidad el país estaba mejor, que dejamos el país con un déficit menor del que lo recibimos en el año 2019. Si el gobierno nos lleva al terreno de que se encontró con cuentas fiscales mucho más deterioradas de lo que pensaba, y bueno, nosotros tendremos que recordar que el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas días pasados reconoció que el programa del Frente Amplio es impagable. Creo que eso no sería conducente.
Más repercusiones. El senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, cuestionó al gobierno por lo que consideró es el incumplimiento de un compromiso de campaña vinculado justamente a aquello que se había dicho durante la campaña electoral de no crear más impuestos, o mejor dicho, de no aumentar impuestos, y esto lo dijo justamente al analizar este proyecto de ley de presupuesto. En diálogo con MBD Noticias, tras la reunión semanal del Comité Ejecutivo Nacional Colorado, el legislador remarcó que siempre se supo que no iban a poder cumplir con esa promesa y enfatizó que no vale todo por un voto. Empieza ya el análisis, ¿no? Las bancadas hoy empiezan a verlo con los equipos técnicos. Por suerte el Partido Colorado tiene un gran equipo técnico en materia de economía. Ustedes lo vieron en campaña electoral. La mayoría de ellos o han sido ministros o han dirigido la OPP o han estado seguramente, aparte de su destaque profesional privado, también han tenido un destaque en lo público, con lo cual tendremos un análisis seguramente de los mejores del sistema al respecto. Pero ya a golpe de vista se ven cuestiones que preocupan en un gran nivel de incumplimiento de parte del gobierno, ¿no? Yo nomás con el tema impositivo, que quizá el más comentado en estas horas. Yo recuerdo, todos ustedes recuerdan al presidente hoy en campaña, en el debate, mirar a cámara como estoy mirando y decir no vamos a aumentar los impuestos. Incluso lo repitió, repito, no vamos a aumentar los impuestos, y llega el presupuesto pocos meses después de esa aseveración y aparecen nuevos impuestos y aumentos impositivos. Digo, yo creo que en ese sentido nunca le dijeron a la gente no los vamos a aumentar, salvo, nunca hubo ni un solo disclaimer. Entonces, no está bueno, porque siempre supimos que lo que se prometía no iba a tener condiciones económicas para cumplirse seguramente en base a las proyecciones que ya había. Entonces siempre se supo, no es una promesa de buena fe incumplida. Y me quedo con el rapto de sinceridad del subsecretario de Economía, ¿no? Que termina asumiendo y diciendo que no van a poder cumplir con lo que prometieron porque no lo pueden pagar y siempre lo supieron. Entonces, yo creo que no vale todo por un voto. Y el diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, anunció que trabajará para obtener un refuerzo presupuestal para el Hospital Militar y para la asignación de recursos para el aumento de salarios del personal subalterno de las Fuerzas Armadas. Y también dijo Perrone que comparte la iniciativa asociada al programa de gobierno del Frente Amplio y también vinculada a lo presupuestado en el sentido de que se construya un hospital en la Costa de Oro, departamento de Canelones, y aseguró que va a trabajar para que se concrete. Conceptualmente estamos de acuerdo. Sin duda creo que todos los partidos políticos están de acuerdo. Después viene la parte de la implementación, de dónde salen los rubros, cómo se consiguen los rubros, que creo que eso es la discusión más fina, pero claramente en eso estamos de acuerdo. Después, bueno, veremos qué margen tenemos para hacer nuestros planteos en lo que tiene que ver con lo económico, porque en el presupuesto no solo vienen temas económicos, vienen leyes de todo tipo. Nos sorprende sí que vengan casi, 700 artículos. Evidentemente la discusión va a ser intensa. Y bueno, ahí iremos punto por punto, escuchando a las delegaciones. Ahora el trabajo nuestro, el que se nos viene es que nos empiezan a pedir reuniones los distintos afectados de un lado y de otro, escuchar todas las campanas y en base a eso decidir lo que tiene que ver al articulado. En lo presupuestal tenemos una coincidencia, principalmente quienes somos de Canelones, que es la construcción del Hospital de la Costa. Nosotros trabajamos bastante en el quinquenio pasado, no pudimos lograr que el hospital terminara en la costa, se terminó construyendo en el Cerro, como todos saben, que nosotros apoyamos también, bienvenido el Hospital del Cerro, pero en esta oportunidad, bueno, todo indica que ese hospital se va a lograr hacer. Es un monto importante, hay que conseguir los rubros, hay que apoyarlo, y bueno, y después los planteos de Cabildo que siempre hemos hecho, el personal subalterno, que son los sueldos más sumergidos en el Estado, lograr ahí alguna partida de aumento, en los temas de salud, sanidad militar, defender las políticas de vivienda que funcionaron bien, como el plan Entre Todos, ver las modificaciones que se van a hacer a la vivienda promovida, que se pretende sacar del Ministerio de Vivienda y llevarlo a Ministerio de Economía. Así que bueno, por ahí van a estar nuestros temas. Ahora una repercusión frente amplista, la del diputado Bruno Gigometti, que valoró positivamente que en el proyecto de ley de presupuesto se incluya la posibilidad de gravar las ganancias de capital de los depósitos en el exterior. En diálogo con MBD Noticias, definió esta propuesta como una política de izquierda y relativizó que sea crear un nuevo impuesto. Lo mismo con el impuesto que se
el ajuste tributario que se plantea a las ganancias de capital de los depósitos en el exterior, que hoy tenemos una cantidad de recursos de uruguayos o residentes en Uruguay que están depositados en el exterior del país en distintos formatos financieros que hoy no tributan, cuando esos mismos tipos de inversión a nivel local sí tributan un impuesto. Entonces el planteo es unificar y que esas inversiones en el exterior empiecen a pagar por las ganancias de capital que tienen, y eso también genera recursos para el fisco. O sea, son ajustes tributarios, si uno quisiera decir, de izquierda, porque van dirigidos a que pague más el que tiene más, para generar recursos para hacer políticas hacia los que tienen menos. No, y además eso genera una inyección de dinero importante, ¿no?, que se puede aplicar justamente donde se necesitan prioridades. Alguno puede decir también, pero pará, en campaña dijeron no vamos a generar más impuestos. Bueno, en realidad no son más impuestos, son ajustes y equiparaciones sobre impuestos que ya existen. Y en ese sentido, lo otro que para mí es importante es que van dirigidos a ese sector más pudiente. A veces se dice, bueno, Uruguay no soporta más impuestos. Bueno, en realidad hay una buena parte de la población que no soporta más impuestos, las capas medias, los sectores de trabajadores, las pymes, y a ninguno de esos sectores se le está incrementando. En cambio, aquellos sectores de mayor riqueza quizá puedan aportar un poco más y después esos recursos ser utilizados de forma eficiente en atender algunas prioridades que son importantes para toda la sociedad. Porque cuando hablamos de invertir en la infancia, también estamos pensando en que los sectores más ricos incluso puedan vivir mejor en una sociedad más integrada, en una sociedad más desarrollada. En cuanto a la negociación parlamentaria, Giommetti se mostró optimista sobre el diálogo con los diferentes partidos con representación legislativa. En ese marco dijo que espera que todas las bancadas voten en general el proyecto. Y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri, dijo que este presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo es factible de ser concretado y recoge buena parte de las prioridades que se ha planteado este gobierno. Y dijo que el objetivo de su ministerio es generar inversiones que mejoren la conexión vial. Estamos en la presentación de un presupuesto que es realmente factible de concretar, que además recoge buena parte de las prioridades y de las expectativas que tienen los distintos territorios del país. Hemos recorrido el país para esto. Hay en ese marco una inversión que se va a hacer, no solamente que va a consolidar la inversión que viene acumulando el país en los últimos años, sino que tiene un rumbo claro de generar intervenciones e inversiones con equidad territorial. Echeverri repasó algunas de las prioridades en materia de obras públicas que tiene su ministerio para la presente administración. Una de ellas es la Ruta 26, es la ruta transversal que atraviesa el país de este a oeste. Es un corredor internacional que permite, transitando por el país, unir carga y pasajeros desde Brasil hacia la Argentina. Eso es una inversión prioritaria. Hay bypass que son prioritarios, no solamente por lo que implica desde el punto de vista del transporte, sino también desde la seguridad vial, el bypass de Tala, el bypass en Rivera, la Ruta 7. Dos rutas muy importantes, el corredor de la Ruta 11, es la ruta de los granos, ¿verdad? En un departamento que han crecido muchísimo en su producción, la Ruta 11 que tiene complicaciones bien importantes, sobre todo entre la Interbañar y la Ruta 8, están previstas la Ruta 81, la Ruta 4, poderle dar continuidad, que efectivamente se conecte, eso es pensar un criterio de eficiencia económica, pero eso es pensar en el país. Y seguimos recorriendo ministerios siempre para hablar del proyecto de ley de presupuesto. En el caso de Trabajo y Seguridad Social, el ministro Juan Castillo dijo que las aspiraciones presupuestales en general fueron atendidas, pero aseguró que falta funcionariado en la Inspección General del Trabajo y la Seguridad Social. En ese sentido, Castillo recordó que la cifra de accidentes laborales sigue creciendo, especialmente los graves, y manifestó su deseo de aumentar la plantilla funcional justamente para atender esta problemática. Todos queríamos más, pero a la altura de las perspectivas que habían desde antemano en función de la escasez de recursos como que había quedado en el traspaso de gobierno, cuando vimos que en la práctica el déficit fiscal era bastante más alto del que anunciaba el gobierno saliente, nosotros cada vez más bajábamos las expectativas, pero lo cierto es que las demandas en buena medida fueron cumplidas, al menos para el Ministerio de Trabajo. De ese punto cero de partida con el presupuesto del 24 lo logramos mejorar bastante más. Todavía necesitamos mejorar más los recursos porque necesitamos más cantidad de funcionarios y que estos estén más capacitados y mejor pagos,
pero al menos tenemos más herramientas que las que estábamos teniendo hasta ahora. Castillo mostró preocupación por tener menos de la mitad de los inspectores que necesitan para poder atender las demandas de la Inspección General del Trabajo. En la Inspección de Trabajo porque ha aumentado bastante y en forma preocupante la cantidad de accidentes laborales, los siniestros de trabajo y los siniestros graves que se llevan vidas. Y eso para nosotros es una preocupación. Y cuando vemos los instrumentos y las herramientas que tenemos, en muchas partes son recursos humanos, son inspectoras que tienen que ir a ver las condiciones laborales, ver si se respetan las normas y los derechos, tenemos bastante menos de lo que se necesitaría, bastante menos. Diría que no tenemos ni la mitad de los inspectores que precisamos. En Antel, llévate un Antel Box con la mejor conexión para que puedas ver todo lo que quieras de manera fácil, rápida y directa. Ahora actividad sindical con nota artística. Viene Angie Álvarez para contarnos más a MBD Noticias. Así es, Martín, y estamos en el Zunca, les decíamos hace un ratito, porque se realizó el lanzamiento del primer encuentro de las artes vinculado a la construcción. Estamos ya con la viceministra de Educación y Cultura, en este momento ministra interina, Gabriela Verde. Gabriela, gracias por estos minutos. Consultarle por el apoyo del MEC a este lanzamiento, ¿no? Sí, este lanzamiento de esta actividad muy importante, desde el día 1 que nos vinieron a contar de qué se trataba, un proyecto de un concurso literario, donde los trabajadores y trabajadoras del Zunca pueden participar, sus familias, sus hijos y el estudiantado en general. Nos parece muy importante que desde un sindicato se promueva este trabajo en las artes literarias y en la cultura en general. Desmistifica que solo el trabajador puede estar en una tarea de trabajo, sino también que eso demuestra que el acceso democrático a los bienes culturales y el derecho a la educación y la cultura es para todas y todos. Y este proyecto, la verdad es que tiene gran potencial. También va a participar la Facultad de Humanidades. ¿Cómo va a ser la integración de la Universidad de la República en ese sentido? En ese sentido, la Universidad de la República va a apoyar con talleres literarios para quienes quieran participar del mismo concurso. El Ministerio de Educación y Cultura lo declara de interés y en las distintas etapas vamos a cooperar de alguna manera con nuestra participación en este concurso y también vamos a ser parte del disfrute de la producción. También este taller en realidad se va a hacer extensivo a todo el país. ¿De qué manera lo van a llevar al interior? Bien, el sindicato se está organizando para promoverlo a nivel de todas sus redes, pero también visitando el interior y recorriendo las distintas sedes sindicales y promoviendo la participación. Quería consultarle también por el proyecto de ley de la creación de la Universidad de la Educación, justamente. ¿Cómo fue ese proceso y cómo avanza ahora? Bueno, ese fue un proceso que se construyó como iniciativa ministerial y participando y consultando a las partes interesadas en el tema, estudiantes, trabajadores, la CESEU, los sindicatos de la enseñanza, la universidad, la ANEP. Se construye ese proyecto de de la UNED y pasó por presidencia y ahora en breve estará ingresando al Senado como iniciativa del Ministerio. ¿Qué queda para el Ministerio en los próximos pasos? Para el Ministerio los próximos pasos es esperar que se apruebe en el Legislativo. ¿No participarán de ninguna instancia, digamos, de conversación? Sí, nosotros ya hemos participado en varias instancias de participación con el Legislativo, con la Comisión de Educación y Cultura, y suponemos que una vez que ingrese también nos convocarán, y allí estaremos si es así. El proyecto original prevé que la universidad sea con un cogobierno, ¿verdad? Autónoma, gobernada, pública y descentralizada. Ese está en la exposición de motivos de este proyecto.
Muchas gracias por estos minutos. Les decíamos, conversábamos con Gabriela Verde, ministra interina de Educación y Cultura, un poco sobre la creación de la Universidad de la Educación, este proyecto que está en marcha, y también sobre el lanzamiento del primer encuentro de las artes para los trabajadores de la construcción. Muchas gracias, Angie y equipo. Cambiamos de tema o volvemos al tema presupuesto. El senador Gustavo González del Frente Amplio dijo haber escuchado con atención la exposición sobre los fundamentos presupuestales que hizo el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, el sábado en la residencia de Suárez y Reyes, pero que todavía no lo estudió como para pronunciarse. También dijo que le preocupan los temas vinculados a vivienda y educación y que el Frente Amplio debió ajustar sus propuestas de campaña ante, según dijo textualmente, un déficit que es el doble de lo que se había planteado. El presupuesto entra un caballo y sale un camello, ¿cierto? Es decir, en comisiones se va a tratar de discutir, se pueden correr algunas fichas, otras. Mi aspiración es, ayer el sábado, escuché al ministro de Economía, que nos dio una charla a diputados y senadores en Residencia Suárez. No lo estudié todavía, yo creo que hay que estudiarlo con serenidad. Lo que diga la oposición no me llama la atención, nunca nos van a aplaudir, por lo menos desde el 1 de marzo no nos están aplaudiendo. Por lo tanto, esperemos a ver qué dicen. Yo en particular creo que hay que estudiarlo. Me preocupa el tema educación, me preocupa el tema vivienda. Desearía que pudiéramos hacer todo lo posible, pero tenemos un déficit fiscal que es el doble de lo que se había planteado y además tenemos 960 millones de dólares que nos dejaron. Entonces, la oposición tranquila, que piensen lo que dejaron y bueno, veremos cómo sacamos el país adelante en una situación difícil a nivel regional y mundial. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Decía González recién, el sábado Odone desarrolló, explicó el proyecto de ley de presupuesto ante la bancada oficialista, ahora lo hace ante la fuerza política, Frente Amplio. Allí está en la sede Frente Amplista Martín Duarte. Gracias, Martín. Bueno, esta comparecencia, en este caso del equipo económico, tiene para un rato todavía. Recién comenzó a desarrollarse aquí en la Mesa Política Nacional del Frente Amplio, que a partir de la jornada de mañana ya realizará algunas distintas actividades en todo el país. En particular, mañana va a ser en el Teatro de Progreso, donde distintos integrantes del gabinete, habrá presencia de distintos ministros y también del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, estarán, bueno, de alguna forma presentando y defendiendo también el proyecto de presupuesto ante la comunidad. Preparamos un informe que tiene que ver con los énfasis y algunas características particulares. Reiteramos que son 714 artículos, pero algunas novedades que incluye este proyecto de ley y que fueron también cuestionadas por parte de la oposición tienen que ver con nuevos tributos. En particular uno que ya fue anunciado hace algunos días tiene que ver con las compras al exterior, denominado a partir de ahora popularmente como impuesto TEMU, pero también algunos otros énfasis y destinos del proyecto que tienen que ver con primera infancia y adolescencias y también algo que refiere vinculado al tema salud, a esta canasta para higiene menstrual. Lo repasamos en este compilado. El proyecto de presupuesto propone algunas modificaciones del sistema tributario, entre los que se incorpora gravar con el impuesto a la renta de las personas físicas a los incrementos patrimoniales derivados de activos situados en el exterior. Asimismo, se incluyen modificaciones al régimen de envíos expresos, o popularmente llamado impuesto TEMU, que gravará el envío de compras internacionales con 22% del valor de factura. También se propone una modificación en el IRPF que permite que los contribuyentes que adopten menores de edad puedan deducir el impuesto con las mismas características que cualquier otro padre o madre. En materia laboral, el acuerdo llegado con la Confederación de Funcionarios Estatales se ve plasmado en el proyecto presentado, ya que incorpora modificaciones al régimen de licencias médicas y el subsidio por enfermedad para los funcionarios públicos. Los cambios acordados implican extender de 9 a 12 días la licencia médica, con cobertura total, además de incluir nuevas patologías
que serán exoneradas de este régimen. En el plano de las inversiones viales, previstas para el próximo quinquenio, se ejecutarán una serie de obras en las cuales se destaca la conexión de la Ruta 4 con la 26, la construcción del bypass en Tala de la Ruta 7 y la implementación de la doble vía en Ruta 11 entre la Interbalnearia y Ruta 8. De los 894 millones de pesos asignados en el mensaje presupuestal al Ministerio de Desarrollo Social, 322 millones corresponderán al programa Calle y 358 millones al bono crianza, que alcanzará para el 2026 una partida de 3.339 pesos mensuales a los usuarios de la tarjeta Uruguay Social. Como novedad se incorpora la canasta higiénica menstrual, que establecerá desde el 2026 una prestación monetaria de 1.200 pesos para la adquisición de productos de higiene menstrual, dirigida a personas entre 12 y 50 años, pertenecientes a los hogares beneficiarios. En materia de educación, la asignación presupuestal destinada para la ANEP en el 2026 será de 1.479 millones de pesos, siendo la alimentación en educación media y la extensión de tiempo pedagógico quienes se llevan la mayor parte de los recursos, con 590 millones de pesos. Por su parte, el volumen de la partida para bono escolar será de 449 millones de pesos y comprenderá una transferencia monetaria anual de 2.500 pesos por estudiante destinada a la compra de materiales y otros insumos necesarios. Por último, en materia de salud, lo proyectado para el 2026 establece 453 millones de pesos con destino a la Administración de Servicios de Salud del Estado y 288 millones de pesos al Ministerio de Salud Pública. El mayor volumen del mensaje presupuestal se destinará a la compra de vacunas, 227 millones de pesos, que contemplarán el crecimiento del programa ampliado de inmunizaciones. ¿Qué tal? Buenas noches. Abrimos el capítulo internacional hablando del despliegue de Estados Unidos en el Mar Caribe y las reacciones que ha generado a todos los niveles, sobre todo en la región. Porque hoy hubo una reunión de la CELAC, una reunión virtual de cancilleres, donde se estuvo analizando la situación en virtud de la inminencia de ese despliegue que ya tiene 8 buques de Estados Unidos, 4.200 soldados que están en la zona del Caribe Sur. El gobierno de Colombia, a través de su canciller, dijo que, que esta situación no es otra cosa que la lógica de la intervención. Y también el presidente Gustavo Petro se refirió a esto diciendo que cualquier intervención de Estados Unidos en la región iba a terminar igual que Irak o que Siria y que eso no puede pasar. Los cancilleres de la CELAC coinciden en que América Latina debe estar por fuera de cualquier tipo de intervención, mientras que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en las últimas horas se ha dirigido hacia la ONU, hacia la CELAC y hacia otros organismos para advertir lo que entiende es una inminente intervención militar en su país, que dijo será respondida militarmente. Esto de acuerdo a los preparativos que viene llevando a cabo Venezuela ante esa inminencia. Todo esto en un contexto de muchísima complejidad y preocupación por parte de los países de la región, en la medida en que los intereses de Estados Unidos avanzan sobre esa zona y que por otra parte tienen al secretario de Estado Marco Rubio como objeto de las críticas venezolanas, pues le atribuyen estar detrás de todo esto. Venezuela se enfrenta a la mayor amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos 100 años. Nunca se había visto una situación como esta, declaró Nicolás Maduro a periodistas, funcionarios y altos mandos militares en Caracas, mientras las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela aumentan en medio del inusitado despliegue naval estadounidense en el Caribe, cerca de las costas venezolanas. La medida, según Washington, busca abordar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, mientras apunta principalmente al cártel de los Soles, que vincula al gobierno de Nicolás Maduro, aunque Caracas rechaza las acusaciones. Es una narrativa bien absurda, se cae por su propio peso porque Venezuela tiene récord en la lucha contra el narcotráfico, declaró Maduro, afirmando que Washington se metió en un callejón sin salida y arremetió de forma directa contra el secretario de Estado Marco Rubio, a quien llamó el señor de la guerra. Mientras tanto, los cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, se reunieron en un encuentro que fue convocado de urgencia y de manera virtual para abordar la coyuntura en la región tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses. La canciller colombiana Rosa Villavicencio, cuyo país sostiene la presidencia pro tempore del grupo, convocó a la reunión y condenó lo que llamó la lógica de intervención en referencia a las acciones navales cerca de las aguas venezolanas. Por su parte, el canciller de Venezuela,
Venezuela, Iván Gil, aseguró que 4.200 tropas entrenadas de Estados Unidos están listas y preparadas para invadir su territorio, por lo que hizo un llamado a exigir el retiro inmediato de estos militares y de las 8 embarcaciones que, según Caracas, están desplegadas cerca de sus costas. Y como si todo esto no fuera suficiente, el presidente de Guyana, país con el que Venezuela tiene un conflicto por la región del Esequibo, una región que Venezuela reclama, que pertenece por ahora a Guyana, que tiene una riqueza increíble en petróleo. Irfaan Ali dijo que apoya el despliegue de Estados Unidos porque apoya cualquier cosa que le brinde seguridad a su país en este contexto. Además, hoy Guyana está de elecciones y en las últimas horas han denunciado las autoridades guyanesas que fueron atacados desde la costa venezolana en un despliegue electoral que estaba apoyado por una lancha de militares y policías que repelió el ataque, agregando un nuevo ingrediente a ese conflicto que mantienen ambos países en un momento particularmente sensible de la región. El presidente de Guyana, Irfaan Ali, manifestó este lunes su apoyo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, al tiempo que Caracas acusó al gobierno guyanés de alentar un frente de guerra. Apoyaremos todo lo que elimine cualquier amenaza de nuestra seguridad, no solo en términos de soberanía. Debemos unirnos para combatir la delincuencia transnacional y para combatir el narcotráfico, declaró el mandatario a la prensa tras votar en las elecciones generales de Guyana. Las palabras del presidente fueron vertidas un día después de que las Fuerzas Armadas y la Policía de Guyana denunciaran este domingo disparos desde las costas de Venezuela contra una embarcación guyanesa que transportaba material electoral para los comicios generales de este lunes cerca de la localidad de Bambú, en el río Cuyuní, en la disputada y rica región petrolera del Esequibo, motivo de disputa territorial entre Venezuela y Guyana. La lancha patrulla que transportaba personal militar y policial escoltaba a funcionarios electorales de Guyana que distribuían material en sedes remotas cuando fue atacada desde la costa venezolana, pero los militares respondieron al fuego de inmediato y lograron poner al equipo de escolta fuera de peligro. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, negó terminantemente el episodio y acusó a Guyana de intentar crear un frente de guerra mediante falsedades. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Bueno, y ahora volvemos al panorama nacional y al ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, pero por otro asunto, porque él consideró que la inversión que realizó la multinacional PepsiCo en su nuevo centro de almacenamiento en la planta de concentrados de bebidas en la zona franca de Colonia es todo lo que está bien para Uruguay. En el acto de inauguración estuvo el presidente de la República, Yamandu Orsi, el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Lo que acabamos de ver y lo que sabemos de este emprendimiento es todo lo que está bien en materia de inversión para Uruguay. Y subrayo todo lo que está bien. Es una inversión de alta tecnología, es una inversión para poder fomentar las exportaciones, es una inversión localizada en el interior del país, es una inversión que da empleo de calidad y trabajo de calidad, como lo acabamos de apreciar, generando puestos de trabajo para altos niveles de calificación y donde con muchas de las personas que nos encontramos son mujeres. Por lo tanto, este proyecto es todo lo que está bien y por lo tanto un país como Uruguay lo único que puede hacer es celebrar que tengamos esta larga relación de sociedad con esta compañía, que como señalaba Eugene, son más de 70 años de estar aquí, pero son más de 30 años en las cuales este proyecto se inició aquí en Colonia y que para Uruguay es tan relevante. Estamos hablando de que son casi 800 millones de dólares de exportaciones, estamos hablando de que se trata de una planta que lo que produce es un producto intermedio, algo muy importante para un país como Uruguay. Uruguay es un país exportador de productos finales donde somos tomadores de precios. Esta es una planta que produce un producto intermedio que precisamente está conectada a una cadena de valor y eso le genera una diversificación de riesgos al movimiento exportador extraordinario, entre otras cosas porque se trata de un comercio intrafirma y eso da estabilidad a los flujos exportadores de Uruguay. Así que por todas esas razones, para nosotros esto es un extraordinario éxito para un país como Uruguay.
Ahora cambiamos de asunto y este es un tema problemático. Ya van a entender, la empresa estadounidense Verizon cerró su operativa en Uruguay, en donde justamente la desarrollaba a través de la firma subsidiaria Alorica, dejando a 265 personas sin trabajo y causando sorpresa por la rapidez de la decisión. Al menos así lo dijo el delegado sindical Nicolás Bruno. El dirigente aseguró que se percibían dificultades y aseguró que el PIT-CNT analizará el tema, ya que los despidos afectan tanto a personas con poca experiencia laboral como a gente de más edad con familia a cargo. Sí, nos tomó por sorpresa, la verdad. Si bien nosotros esperábamos que el proyecto terminara porque no veíamos que fuera a buen puerto, digamos, no esperábamos que fuera tampoco así, de una cosa de 2 semanas ya está, ¿no? Sino que, como otros proyectos que han cerrado antes en Alorica, se han tomado más tiempo, ¿no? Nos han avisado, che, este proyecto va a cerrar, pero va a cerrar dentro de 2 meses, ¿no? Y la empresa siempre decía, bueno, nosotros estamos viendo si podemos conseguir nuevos clientes, ¿no? Bueno, este no fue el caso, y sí, fue de 2 semanas a esta parte que terminaron que cerraron, ¿no? Que cerró el proyecto por ahora, Alorica sigue funcionando. Sinceramente ahora que bueno, que ya estoy medio por fuera estos días, me sigue llegando información, pero no sé qué tan fiable es de que Alorica seguirá estando, pero por ahora Alorica sigue funcionando con TikTok, ¿no? Somos 265 personas que engloba desde primera experiencia laboral, ¿no? Un gurí de 18, 20 años, hasta, bueno, gente adulta con familia, hijos, lo que sea, ¿sí? Es bastante diverso los trabajadores que tiene la empresa. En otra situación conflictiva, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social convocó a una negociación para este martes a las 14:30 a las autoridades de pedido ya a solicitud del sindicato. Y MBD Noticias habló con Juan Pintos, que es dirigente de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya, que explicó que se reclama desde el sindicato el cumplimiento de los contratos y también el sinceramiento empresarial sobre la realidad del sector. Así lo dijo, y que denuncia también el colectivo, aseguró, persecución sindical y daño económico tanto para las personas delegadas como para quienes expresan voluntad de afiliarse al sindicato. Y el mensaje para todos los compañeros y muchachos que nos pueden estar observando en esta nota de prensa es que para mañana a las 2 de la tarde vamos a estar ante el Ministerio del Trabajo en presencia de la empresa y de parte de los trabajadores del sindicato, y ahí esperamos que ya nuestras demandas sean entendidas con un poco más de seriedad. Porque ¿qué ha pasado? Ya han ocurrido aproximadamente 7 mesas de negociaciones de diálogo con la empresa y la única respuesta que hemos conseguido es no. Y cuando tú vas a una mesa de negociación y solamente consigues no, realmente no hay ningún tipo de negociación, solamente es un diálogo donde siempre escuchamos es no, 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 y apelamos a la buena voluntad de la empresa a que podamos discutir y buscar la manera de dialogar para buscar, como quien dice, una solución a toda esta problemática que vienen enfrentándose y vienen aconteciéndose de manera unilateral, que se sincerice el contrato de trabajo y que además de sincerizar el contrato de trabajo que protege a todos los trabajadores, que a su vez también se cumpla, porque existe también un contrato de trabajo, pero también hay un incumplimiento y una falla por parte de la empresa económicamente y demostrable, muy preocupante. Entendemos que detrás de la plataforma, quien la opera es un ser humano, entonces en ocasiones también se desvirtúa el uso de la aplicación para hacerle daño a algunos compañeros de Libre. ¿Qué ha pasado? Que muchos trabajadores han manifestado su voluntad de afiliarse al sindicato, pero ¿qué ocurre? Que ellos saben cómo manejan la operación, de que saben que quienes manifiestan esta voluntad de afiliarse al sindicato, ellos pudiesen, como quien dice, cayendo en sopena de la aplicación y van a ser, como quien dice, desatendidos por la aplicación. Lo prometido, el informe especial de Mariana Abreu sobre esta reforma tan esperada del transporte metropolitano. Mariana, adelante. Sí, una reforma esperada, también anunciada por las autoridades, fijada como una prioridad, y se está trabajando en un proyecto concreto. Si bien ha habido diferentes propuestas sobre la mesa, el gobierno optó por tomar como base la propuesta planteada por CIMBE, el Centro de Investigaciones Económicas, una institución académica privada que hizo este planteo el año pasado. Y si bien hay algunos aspectos que se continúan evaluando y también negociando entre los diferentes actores, bueno, es un hecho que se va a ir
por este camino. El fin, como decíamos en el adelanto, es mejorar los tiempos de espera, mejorar los tiempos de viaje, mejorar el servicio, ¿no? En definitiva, de la movilidad metropolitana. Y para esto, entre otras cosas, este proyecto que está trabajando el gobierno, que está afinando, incorpora cambios en la regulación, en la institucionalidad. De hecho, en el proyecto de ley de presupuesto al que accedimos, hay un artículo que crea una entidad, la Agencia de Regulación del Sistema Metropolitano de Transporte, justamente que va a cambiar las reglas de juego, va a coordinar entre las intendencias involucradas, San José, Montevideo y Canelones, y el gobierno central. Y como decíamos, en relación a la tecnología, el transporte que se va a plantear, están estos ómnibus eléctricos articulados, porque implica una capacidad de más de 200 personas. La articulación es para que se puedan maniobrar por una circulación exclusiva, es decir, en carriles donde no haya otros vehículos. Pero antes de ahondar en esta propuesta, que es la que se va, en definitiva, a terminar materializándose, me parece importante repasar otras alternativas que ha habido sobre la mesa, que fueron anunciadas, digamos, opuestas en el mismo nivel de análisis por parte de autoridades. Quizá eso pudo confundir un poco la opinión pública, pero bueno, que generaron algunas repercusiones porque se ven gráficamente, hay proyectos muy vistosos que generan también reflexiones por parte de la ciudadanía, bueno, cómo me gustaría moverme, de qué forma. Y vamos a comenzar con un proyecto que, como dije, no está planteado, por lo menos por el momento, que es el Tren-Tram. Vamos a compartir una placa, ahí lo vemos, con estas imágenes, un tranvía que va sobre rieles desde Plaza Independencia hasta Ciudad de la Costa y que además es 100% eléctrico y accesible y que implica una mejora del 40% del ahorro en el tiempo del viaje, ¿no? De todo este tramo. Conversamos con Alejandro Ruibal, quien además de ser el presidente de la Cámara de Construcción es directivo de una de las empresas de este consorcio que planteó la propuesta. Son 3 empresas, una suiza y 2 uruguayas. Y bueno, Ruibal, desde la empresa SACEM, destacaba como ventaja que esta alternativa, a diferencia de los buses articulados, genera una mayor, o sea, seduce de mayor manera a quienes optan por el vehículo particular, por el auto, porque él considera, bueno, con ómnibus eléctricos articulados, esta gente no va a dejar su medio de transporte particular, el auto, para subirse al transporte metropolitano. Se necesitan vehículos con más tecnología, con más atractivo. Ruibal también mencionaba la posibilidad de la multimodalidad, ¿no? Esto que se ha hablado mucho de utilizar diferentes medios de transporte para llegar desde un punto al otro, ¿no? Y en este sentido el tranvía, bueno, estaba pensado para llevar bicicletas, monopatines, incluso en otro orden mascotas, como sucede en otras ciudades del mundo. Y Ruibal decía, bueno, una de las ventajas es que esto está probado, que funciona en diferentes ciudades. Ahora vamos a pasar a otro proyecto que está descartado por lo menos por el momento. Es el proyecto del tren aéreo, ahí lo estamos viendo. Es un tren, como dice, digamos, como lo nombra, que va por un puente aéreo desde Tres Cruces hasta Parque Roosevelt, ¿no? En este tren, también eléctrico, que se hace, digamos, a una velocidad, va a una velocidad bastante importante, generando un corto tiempo de viaje, y se utiliza principalmente en otros países, por ejemplo en Brasil, para trasladar grandes cantidades de personas desde un punto al otro, ¿no? Entonces se usa, por ejemplo, para terminales de aeropuerto. Estuvimos hablando con Carlos Viurrarena, quien es un directivo de Teima, y nos decía que entre las ventajas que tiene este medio de transporte es que no impacta en el tránsito. Esto iría por vía aérea y no tiene interacción con el tránsito actual, digamos. Y otra de las ventajas que le veía a él era el tema de la seguridad, ¿no? En cuanto a los siniestros. Como desafío en este tipo de transporte, bueno, está todo lo que sucede abajo, ¿no? De esos puentes aéreos, como pasa en otras ciudades del mundo, en las autopistas, en los puentes, bueno, se generan algunos microclimas, digamos,
y es un desafío que se articule todo esto, ¿no? en la ciudad. Y bueno, como les decía, las autoridades de transporte no han descartado formalmente ni públicamente estas opciones, pero están trabajando en otra línea, ¿no? La línea que les comentaba de los ómnibus articulados, un proyecto que ellos consideran que es integral y que no da respuestas parciales, como sí consideran, según fuentes que consultamos, estas dos otras alternativas. Antes de adentrarnos en lo que es el proyecto de SINVE, ahora ya dejó de estar en la órbita de SINVE, ¿no? Se está trabajando a órbitas de gobierno. Vamos a compartir qué pasa con el tema diagnóstico, ¿no? Cómo está ahora la movilidad, y para esto vamos a compartir el testimonio de Leonardo Altman, quien es docente de la UDELAR, doctor en estudios urbanos, también asesor del Ministerio de Vivienda, que considera que esta es una oportunidad muy importante para hacer una reestructura de fondo y no generar más parches como entiende que se viene haciendo. El transporte público es cierto que ha quedado relegado en la consideración de muchos habitantes metropolitanos a la hora de moverse, que han elegido otras opciones, el automóvil individual, pero también la demanda de ciclovías y de espacio de movilidad activa habla de alguna forma de que el transporte público ha sido relegado por distintos aspectos que han sido puestos en cuestión, que tienen que ver con el tipo de servicio, con las frecuencias, quizás a veces no tanto con el costo, aunque en algunos sectores puede incidir, pero bueno, el tema de los tiempos de traslado, de las condiciones, que muchas cosas se han tratado de mejorar a través de los ómnibus eléctricos, a través de la generación en algunos calles de carriles exclusivos, pero bueno, de alguna manera han sido soluciones parciales, soluciones acotadas, y que bueno, la necesidad ha ido planteando y la demanda de los ciudadanos de tener operaciones de reestructura profunda del sistema de transporte público en la zona metropolitana. Creo que estos proyectos nos van a interpelar en cambios culturales sobre cómo nos movemos, ¿no? En esta idea de que, bueno, cada vez más, al igual que en otras metrópolis de Latinoamérica o del mundo, el viaje metropolitano implica varias paradas, ¿no? Implica la multimodalidad, el subirte de una cosa a otra. Después, la importancia de los estímulos, que están básicamente dados por los tiempos. Creo que se va a ser la gran oportunidad para que quienes no se suben al transporte público se suban, y quienes lo utilizan tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Bueno, Mariana, aparentemente este es el proyecto que tendría la mayor cantidad de votos, digamos, entre comillas. ¿Qué costos tiene el proyecto de los ómnibus articulados? El proyecto de los ómnibus articulados, que bueno, tiene un enfoque integral, está planteado una inversión inicial de $500 millones, lo mismo que saldría el proyecto del tren tram, ¿no? Que veíamos del tranvía, que venía del gobierno anterior, y el tren aéreo costaría unos $350 millones. Son cifras muy estimadas, porque luego en el desarrollo de los proyectos van variando y pueden ser superiores, pero bueno, ahí es un aspecto importante, ¿no? Porque los costos condicionan, determinan en gran medida también los planes que tiene el gobierno en relación a este asunto. Lo que sí está claro es que el diagnóstico es bastante compartido entre los diferentes actores, ¿no? Esto del declive del transporte metropolitano, de la baja de la venta de boletos, de la necesidad de que sea más atractivo. Si les parece, vamos a ver qué plantea más en detalle este proyecto de los ómnibus eléctricos. Ómnibus de 220 personas que irían en dos líneas, digamos, circulando de forma exclusiva, o sea, sin compartir el carril con otros vehículos. Una línea está planteada, allí la vemos, desde 18 de julio, o sea, Plaza Independencia, 18 de julio, Avenida Italia y Yanatacio, esta que va hasta el Pinar, y la otra desde 18 de julio, 8 de octubre y Camino Maldonado. Hay otras también características de este proyecto, más allá de las líneas, el cambio en el pago a los operadores, pasando de pago por pasajero por boleto a pago por tramo, también pasajes a desnivel, tanto en 8 de octubre como en Avenida Italia.
Y bueno, ¿cuáles son los aspectos que se están negociando? O sea, sobre los, digamos, ¿qué puntos todavía no hay consenso, no suscitan consenso? Un túnel por 18 de julio en donde irían estos ómnibus eléctricos, porque recordemos que, digamos, lo exitoso depende de que estos ómnibus circulen por carriles exclusivos para justamente acortar el tiempo de viaje. 18 de julio es la parte más congestionada y que más demora en relación a estos trayectos y donde estaría una parte importante de la reducción en el tiempo de viaje, ¿no? O sea, hay unos 15 minutos que se pueden ahorrar en 18 de julio haciendo este túnel o, digamos, facilitando que los ómnibus puedan circular por la avenida de forma exclusiva. Esto, bueno, suscita reparos por parte de la Intendencia de Montevideo, quien va a tener que gestionar el tránsito durante las obras, gestionar la molestia de los vecinos, gestionar las preocupaciones de quienes llevan adelante actividades comerciales en 18 de julio. Entonces se han planteado alternativas como que, bueno, los ómnibus circulen por 18 y sea el tránsito particular que circule por otras calles, por Mercedes, Colonia, en fin. Esto es parte de la discusión. Todavía hay consultorías que están arrojando resultados, hay negociaciones, hay diferentes miradas entre todos los actores. Pero bueno, es un punto importante que va a pasar con este asunto. El gobierno espera tener definido en su totalidad el proyecto este año. Difícilmente los pliegos y la licitación esté pronta antes del año que viene, pues es un proyecto de gran envergadura, así que veremos cómo termina. Les contamos que según la 10ª encuesta nacional sobre consumo de drogas en estudiantes de educación media o de enseñanza media, el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre los 13 y los 17 años. Además, atención, se verificó estabilidad en el consumo de cannabis, diversificación de acceso a la nicotina debido a la disponibilidad de dispositivos electrónicos y también aumento persistente del uso de energizantes. Las bebidas energizantes o estimulantes son las sustancias más consumidas por menores de 15 años y según el secretario general de Drogas, Gabriel Rossi, eso es por su interacción con el alcohol y también porque hay desinformación. Se confunden con las ionizantes que tiene que ver con el ejercicio y muchos padres y por supuesto muchos adolescentes y niños no conocen la diferencia entre las bebidas ionizantes y las bebidas energizantes. Además, las bebidas energizantes juegan un lugar cuando se consume alcohol. Ahora estaban planteando los investigadores que las personas, los adolescentes que consumen bebidas energizantes y alcohol tienen 3 veces más posibilidades de intoxicarse. ¿Por qué el alcohol sigue siendo la droga más consumida? Porque la población en general es la población que más lo consume. Esto no es un problema de los adolescentes, sino de la sociedad. La encuesta aporta que 82% del estudiantado consumió alcohol alguna vez, 67% en el último año y 42% en el último mes, y parecido con los energizantes. Respecto al alcohol, además, señala que el consumo abusivo es más común en el interior que en Montevideo. El estudio también arroja que 14% consumió tabaco en el último año y 15% marihuana, y que hay más uso de alcohol, cannabis, tabaco y tranquilizantes entre adolescentes mujeres que entre sus pares hombres. Rossi también dijo que es fundamental que la sociedad y en particular las familias colaboren con las políticas públicas y en ese sentido anunció acciones. Y una de las primeras medidas va a ser hacer una campaña antes de fin de año centrada en cannabis, alcohol y bebidas energizantes para adolescentes. Tema vinculado, la Junta Nacional de Drogas acordó, en este caso con la Intendencia de Canelones, la instalación en la ciudad de Las Piedras de un nuevo centro de atención a mujeres y a personas de género diverso que consuman drogas. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, destacó que la estrategia del gobierno en esta materia apunta a priorizar los tratamientos y la atención de quienes consumen drogas, con énfasis en los sectores más excluidos, como las personas en situación de calle o en centros de reclusión. Este gobierno tiene que poner especial énfasis en el tema tratamientos y en el tema específicamente del uso problemático de drogas y de las adicciones. Y en particular, como en cualquier gobierno de izquierda, poniendo el énfasis en aquellos que son los excluidos de siempre, los más infelices, tratando de que de alguna manera esos más infelices sean los más privilegiados en el uso de los recursos del Estado
En eso también está orientado el presupuesto que presentó el gobierno en el día de ayer ante el Parlamento Nacional. Y dentro de los más excluidos y dentro de los más infelices, en particular están nuestros compatriotas que están en situación de calle. Los que están en cárceles y los que están en situación de calle, porque la enorme mayoría de esos compatriotas son jóvenes, pobres, analfabetos y con uso problemático de drogas, y muchas veces al uso problemático de drogas debemos de sumarle lo que se considera hoy una patología dual, es decir, uso problemático de drogas y además problemas de salud mental. Entonces, esos sectores, y dentro de esos sectores más excluidos y más discriminados son particularmente las mujeres y las personas de género diverso. Es decir, que este convenio apunta específicamente a aquellos sectores más excluidos dentro de los excluidos, si ustedes me lo permiten. Retomamos la información internacional porque hoy 250 medios de comunicación de 72 países de todo el mundo llevaron a cabo una iniciativa de la organización Reporteros Sin Fronteras que apunta a concientizar sobre la situación que viven los periodistas en la Franja de Gaza. Ya han muerto 220 y toda la responsabilidad recae sobre el ejército de Israel, que está acusado de llevar adelante estos asesinatos. Los principales medios de todo el mundo, sus periodistas, hicieron un minuto de silencio para homenajear a los caídos, particularmente la sensibilidad que generaron las últimas muertes a raíz de los ataques israelíes contra trabajadores de la prensa. Si el ejército israelí sigue asesinando periodistas a este ritmo, pronto no quedará ninguno en Gaza para informarte, lo advierte Reporteros Sin Fronteras en el marco de una denuncia a la que se suman más de 250 medios de comunicación de alrededor de 72 países. Según la organización, 220 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí en Gaza en casi 23 meses, destacando que en la noche del 10 al 11 de agosto, las fuerzas israelíes mataron a 6 periodistas en un ataque selectivo y reivindicado contra el corresponsal de Al Jazeera en el enclave, Anas Al-Yarif, mientras que el 25 de agosto Israel asesinó en un ataque de doble impacto a otros 5 periodistas, destaca Reporteros Sin Fronteras. Los trabajadores de la mayoría de los principales medios de comunicación y sus órganos de representación realizaron un minuto de silencio a la puerta de las sedes o en sus redacciones, y el presidente de la agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, afirmó que pese a las terribles restricciones, se sabe lo que ocurre a diario en Gaza, porque hay gente que lo cuenta, lo graba, lo fotografía, lo escribe. Esa gente se juega la vida. Si no fuese por ellos, no sabríamos nada y todo sería más fácil para los opresores, manifestó el periodista. Nuestros propios colaboradores hacen frente a la muerte cada día. Cualquiera de ellos puede morir mañana, hoy mismo, subrayó Oliver, quien dijo que defender nuestro derecho a informar sobre lo que ocurre en Gaza es un acto de rebeldía contra las bombas que han matado ya a miles de personas, según dijo. Otras informaciones, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zukasi, viajará este mes a Malasia para participar de una feria de la industria alimenticia con carne en una gira que también incluirá Indonesia y Nueva Zelanda. Zukasi destacó que luego de 3 años de gestiones, el país logró abrir el mercado malaya con la inclusión de 2 frigoríficos en el listado de plantas habilitadas para exportar carne bovina con una vigencia que va hasta el año 2028. En 2019 habíamos quedado fuera del mercado por la certificación halal, que es un rito obviamente religioso que exigen los países musulmanes, y se empezó a trabajar lentamente, no conseguíamos mucha respuesta, y de a poquito logramos que se reconociera al Instituto Islámico en Uruguay como entidad certificadora halal, es decir, de los procesos del rito, y logramos finalmente este año, en julio, la habilitación de 2 plantas que son las primeras que van a poder exportar carne ovina y bovina a Malasia, con la idea de que esto siga aumentando y que se puedan ir agregando algunas nuevas plantas en los próximos meses o en los próximos años. Es un mercado de valor, es un mercado importante, pero además es un ejercicio que nos completa un par de los mercados en la región asiática que increíblemente todavía no teníamos resuelta la situación sanitaria. El otro gran mercado que nos queda pendiente es Indonesia, y lo estamos trabajando también con la misma lógica que trabajamos en su momento Malasia, así que es una muy buena noticia. Estamos, de hecho, la segunda parte de la gira involucra a Indonesia y Malasia. Son mercados
consumidores son mercados de los que siguen creciendo a tasas muy superiores a lo que es el promedio mundial, en donde las clases medias empiezan a acceder a proteína, por ejemplo, que no era parte tradicional de la dieta, como la carne bovina y los lácteos. Estamos empujando hacia esos lugares, pero también a no quedarnos solamente con esos productos, sino en las conversaciones que tenemos ahí, identificar pequeños nichos que pueda haber. Alguien en Singapur me hablaba del caviar uruguayo, que ya lo estaban comprando y lo estaban ofreciendo en restaurantes de gran calidad. Entonces pueden ir apareciendo en las conversaciones, pueden ir apareciendo buenas oportunidades. La idea entonces es promover productos uruguayos, tratar de ver si se puede captar también algo de inversión, sobre todo en los mercados que tienen grandes capitales para invertir, y obviamente generar de nuevo un contacto que, continuando los próximos años, sirva para que el comercio sea más fluido. Son los principales mercados consumidores de acá a varias décadas y, sin embargo, son países con los que tenemos un flujo comercial muy pequeño. Cambiamos de asunto. La empresa Claldi rechazó la propuesta presentada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de suspender el despido de 50 personas para buscar otras alternativas, tal como lo anunció la semana pasada. Y el ministro Juan Castillo dijo que le llama la atención y le preocupa que las personas afectadas por esta medida sean en todos los casos personas sindicalizadas, incluyendo a la dirigencia sindical. De la noche a la mañana, en muy poco periodo de tiempo, la empresa o directivos de la empresa Claldi nos piden una reunión al subsecretario y a mí a los efectos de entregarle una carpeta y demostrarnos que su balance ha dado negativo, de que los números no le dan y que necesitaba reestructurarse, necesitaba tener algunos ajustes. Muy poco tiempo después, una semana o 10 días después, la noticia que aparece es una noticia de despido de 50 trabajadores, donde, bueno, no debe ser casualidad, la inmensa mayoría de los despidos, o la totalidad, son despedidos afiliados al sindicato y casi toda la dirección sindical allá adentro. Bueno, esto es lo que estamos debatiendo y discutiendo nosotros, también relacionado a todas las entrevistas sobre otras cuestiones laborales. Hay una dosis de medidas que van en contra de la estructura organizativa de los trabajadores y muchas veces creer que se resuelve sobre el mecanismo de o cierro la empresa o despido a los trabajadores o despido a los sindicalistas y con eso se resuelve. En realidad eso va a quedar mal resuelto, va a seguir la movilización y nosotros lo que estamos propiciando, como hicimos la semana pasada, las compañeras de Dinatra, es convocarlos a los efectos de ver si hay alternativas a no el despido, vía seguro de paro rotativo, buscando alguna otra alternativa. Hasta este momento que estamos hablando, la empresa se ha negado. Ojalá que pueda rever esa posición. Antes de irnos, novedades vinculadas a la cúpula policial. El comisario general Williams García es el nuevo jefe de policía de Río Negro. Fue designado recientemente, hace poco lo informó el Ministerio del Interior, y fue designado a los efectos de continuar con la gestión estratégica en políticas de seguridad llevada adelante en ese departamento, es lo que dice el comunicado. Esto se dio tras la destitución de Sergio Solé, quien hace unos días criticó de manera pública al Partido Nacional. Se robaron medio Artigas, dijo, entre otras cosas, en un mensaje enviado a una radio de Fray Ventos, que fue leído en el medio de una entrevista al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, ex subsecretario del Interior en el último tramo del gobierno de Luis Lacalle Pou. Y ahora repasamos el pronóstico del tiempo. Estamos de salida. Estamos de salida, entonces repasamos, como es costumbre, los datos para los próximos 2 días en la zona metropolitana. Mañana martes 2 de septiembre estará nuboso y cubierto con neblinas y bancos de niebla en la mañana, en la tarde nuboso y cubierto con precipitaciones y probables tormentas. Mañana continúa esta situación, incluso en la tarde empeora. La temperatura mínima será de 9 grados y la máxima de 16. Pasado mañana, miércoles 3 de septiembre, en Montevideo y área metropolitana van a mejorar las condiciones. Por la mañana, dice el pronóstico, el miércoles estará nuboso y cubierto y habrá nieblas y neblinas, y por la tarde y la noche habrá disminución de la nubosidad. Temperaturas extremas proyectadas para ese día, pasado mañana, mínima 10 grados, máxima 17. No se hace sentir la primavera todavía, pero suele ya ser llegará. así el comienzo de septiembre, ¿eh? Tiene Ya eso. llegará.
Bueno, y lo que ya llega es Lado B a la pantalla de TV Ciudad, así que los invitamos a quedarse y luego tendrán el resumen de MBD Noticias en síntesis. Y más MBD Noticias habrá mañana temprano a las 8 con la primera edición. El segundo turno informativo, como siempre, empezará a las 13 y estaremos con Natalia para hacer otra vez la edición central desde las 18:30. Hasta mañana, que pasen muy bien. Gracias por estar como siempre.